Acústica Agronegocios, la primera cadena de agronegocios en México. ¡Ya comenzamos! Muy buenos días, amigos. Esto es Acústica Agronegocios. Gracias, productoras y productores rurales, por acompañarnos en este programa en donde siempre tratamos de ofrecerles temas interesantes en torno a la idea central de este programa, que es promover el agregarle valor a los productos originales del campo, es decir, que no nos quedemos únicamente con lo que cosechamos, sea bueno, sea malo, sea mucho, sea poco, sino que tengamos elementos, capacidad para agregarles valor, para desarrollar productos nuevos, buenos y poderlos comercializar mejor. Esa es una de las ideas centrales de este programa. Y bien, recuerden, estamos patrocinados por Mecatec, Mecanización Inteligente, que siempre tiene una opción para pequeños y medianos productores rurales en la República Mexicana. Y bien, esta mañana me da mucho gusto platicar con Juanita de la Rosa Beltrán. Ella es representante del Sistema Producto Amaranto en la Ciudad de México. Vamos a platicar de la transformación precisamente del amaranto, de cómo añadirle valor y cómo, y esto me parece muy importante, cómo incluirlo en la canasta básica de alimentos. Juanita, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, José Luis, pues aquí estamos. Gracias por invitarnos. Y bueno, pues me presento, soy Juanita de la Rosa Beltrán, soy parte del Sistema Producto Amaranto de la Ciudad de México, originaria del pueblo de Xochimilco, para más específico Tulyehualco, que es un pueblo amarantero, y pues te vengo a platicar un poquito acerca de lo que estamos haciendo dentro del Sistema Producto Amaranto de la Ciudad de México. Correcto, Juanita. Sí. Ya antes de entrar al aire platicamos, por ejemplo, de la famosa Feria de la Alegría y el Olivo que se celebra regularmente en los meses de febrero. Así es, tenemos, como somos un pueblo productor de amaranto y transformador además, pues festejamos nuestra fiesta, ¿no? Que es la culminación de la siembra de la cosecha del amaranto en diciembre, para mostrarle al país y al mundo todo lo que podemos hacer con el amaranto. Y en febrero, a principios de febrero, es cuando nosotros damos esa demostración, ¿no? Para nosotros es una fiesta. Es una fiesta porque lleva el trabajo de todo el año. Entonces, ahí nos pueden encontrar, ahí estamos 15 días. Y tengo entendido que ya es una feria de mucha tradición, no es una feria reciente, Juanita. No, es una feria este año va a cumplir 54 años la feria. ¿En el 25? Ajá, en el 2025 va a cumplir ya 54 años que pues de todo el trabajo que venimos haciendo con la feria. ¿Cuánto amaranto se produce? ¿Se sabe cuánto amaranto se produce en la zona de Xochimilco? Creo que también está involucrado Tláhuac, quizá Milpalta, ¿o es únicamente en esos pueblos de Xochimilco en donde se siembra el amaranto? No, te comento, ahorita hicimos como un proyecto para impulsar precisamente esto, de la siembra del amaranto. Nos apoyó la Corena, y ¿qué crees? Que hicimos un almácigo para unas 100 hectáreas dentro de la demarcación. Invitamos productores de Tláhuac, invitamos productores de Tlalpan, de Coajimalpa, de toda la gente que se quiera unir al proyecto, porque realmente es un proyecto que tenemos como sistema dentro de la Ciudad de México. Oye, Juanita, perdón que te interrumpa, pero me parece muy relevante. A ver, platícanos más. Me imagino, bueno, tú explícalo mejor. ¿Qué es un almácigo para tener semilla para 100 hectáreas de amaranto? Pues el almácigo es germinar una planta pequeña dentro de una... Ajá, lo hicimos de dos maneras. De la manera tradicional es que batimos el lodo dentro de una superficie de tierra. ¿Lodo de Xochimilco? Lodo de Xochimilco. Se bate el lodo y luego cuando el lodo se empieza a secar, lo rayamos, lo hacemos en cuadritos, ¿no? Como una cuadrícula de una libreta. Y dentro de esos cuadritos vamos, en cada cuadrito le vamos poniendo sus semillitas para que esto germine. La planta ya alrededor crece de unos 15 centímetros y es cuando nosotros quitamos cada plantita en su terroncito de tierra
y entonces ya la pasamos a la zona de donde las vamos a sembrar, a las superficies, dándole 1 metro de espacio para que tenga... Entre cada planta. Entre cada planta para que ya pueda crecer grande. ¿Y este proyecto cuándo lo echaron a andar y cuándo se tendrían las primeras cosechas de amaranto, Juanita? Pues lo echamos a andar desde el mes de mayo, que es normalmente cuando empezamos a hacer el almárcigo, y empezamos, bueno, por esta cuestión del cambio climático y todo, sí tuvimos un poquito de problema. Durante la sequía, me imagino. Porque empezamos a sembrar en junio. Empezamos ya a sembrar en junio y ahorita pues ya nuestros plantíos ya están alzando. A Dios gracias, pues ya está lloviendo, ya la planta ya está creciendo. Ahorita esperamos tener una cosecha en el mes de diciembre, que es cuando ya se cosecha la planta, para entonces pues ya empezarlo a procesar, ¿no? Dentro del año. Entonces el ciclo del amaranto es de aproximadamente 6 a 7 meses, desde que es una semillita hasta que ya se comienza a dar las primeras cosechas. Así es. Empezamos normalmente a preparar la tierra desde el mes de marzo y en diciembre es cuando ya empezamos a cosechar las primeras semanas antes de que empiecen las primeras heladas, porque si no también nos helada la afecta. Así es. ¿Y qué cuidados le prodigan ustedes al amaranto? ¿Cómo lo fertilizan? En caso de que se presente alguna plaga, alguna enfermedad, ¿qué medidas toman, Juanita? Pues nos está apoyando la Corena, nos está apoyando Sanidad Vegetal también, para este tipo, para decir, cuando tenemos plagas, pues nos asesoramos con ellos. Está también la UAM que nos está apoyando. Entonces, en Xochimilco, la de Xochimilco. Ajá. Y pues nosotros, por decir, cuando es una plaga que pues no podemos combatir, bueno, pues nos asesoramos, ¿no? Normalmente el amaranto lo abonamos con compostas, lumbricompostas, porque ahorita pues ya la nueva tendencia de sacar los químicos dentro de nuestras cosechas, pues estamos también en eso, ¿no? No quiero bueno, también se han utilizado algunos fertilizantes químicos, pero por lo regular ya estamos cambiando esa forma de cultivo a los cultivos más naturales. Y además hay fertilizantes químicos, plaguicidas químicos que de alguna manera están autorizados, cuyo manejo se tiene que hacer con mucha responsabilidad, aplicando las dosis adecuadas, y eso no perjudica a la planta, independientemente de esta transición a la agroecología. Así es, y por eso te comentaba que pues nos asesoramos, ¿no? Con gente profesional y que bueno, pues también pues nos ayuda en ese aspecto. Muy bien, Juanita, pues a mí se me hace una muy buena noticia el hecho de que en algún momento se puedan sembrar 100 o más hectáreas de amaranto, porque lo comentábamos también antes de entrar al aire. Yo creo que el amaranto es un producto, es un cereal que no está valorado suficientemente. Yo creo que, y platícanos por favor al respecto, el amaranto tiene muchas propiedades nutritivas que están desperdiciadas lamentablemente. Pues así es, el amaranto es un alimento tan noble que, digo, hablando social, económica y físicamente, nos aporta muchísimas cosas. Digo, para empezar, desde su siembra, pues nos genera un autoempleo, ¿no? A comunidades que somos rurales todavía. Entonces, digo, ahí pues económicamente pues nos aporta, ¿no? En cuestión de nutrición, el amaranto trae muchas proteínas. Trae proteínas, calcio, fósforo, magnesio, zinc, las vitaminas B1, B12. Entonces, aminoácidos que pues también nos contribuyen a nuestro desarrollo. Es un alimento fantástico para incluirlo en la dieta de un niño o más bien de toda la gente, ¿no? Porque nos aporta nutrientes que nuestro organismo necesita al día para sobrevivir. Perdón, Juanita, yo recuerdo a mediados de los 80, cuando una misión del transbordador espacial de la NASA llevó a Rodolfo Neri Vela al espacio. Y recuerdo que una de las grandes noticias es que el astronauta Neri Vela
llevaba amaranto para realizar algún tipo de cultivos con esta semilla allá en el espacio, no recuerdo bien qué en concreto qué realizó, pero a partir de entonces se comenzó a hablar, no, es que el amaranto tiene grandes propiedades, es que lo deberíamos de consumir todos, pero hasta donde tengo entendido, todo quedó en esa aventura espacial del astronauta Neri Vela. Pues sí, efectivamente. Ya después como que se perdió la fuerza, ¿no? Para impulsar al amaranto, vaya, para que la gente diga, ah, caray, no nada más hay maíz, no nada más hay trigo, también está el amaranto. Sí, por eso, bueno, ahorita uno de los objetivos que te comento de parte del sistema de la Ciudad de México es eso, hacer del amaranto un grano estratégico, ¿no? Un grano estratégico, porque a partir de ahí podemos ya impulsar otras cosas, como incluirlo en nuestra canasta básica como un alimento donde, por decir, podamos incluirlo en los desayunos escolares, en los comedores de los hospitales, porque de verdad el amaranto te da energía, te da proteína, te da calcio, fortalece tus huesos, tus dientes, trae para lo que es ay, se me fue la palabra, pero es antiviral. Tiene muchas propiedades. Muchas nutritivas propiedades. Y de defensa para el organismo. Así es. Entonces, para nosotros como sistema producto de la Ciudad de México, sí es muy importante que nos incluyan el amaranto en la canasta básica. Pero mencionaste algo que me pareció muy importante, Juanita, antes de que lo incluyan en la canasta básica, que lo consideren grano estratégico. ¿Eso qué significa, Juanita? Grano estratégico significa que, por decir, al año tengamos cierta cantidad de amaranto sembrado dentro del territorio nacional, ¿no? No vamos a hablar nada más de la ciudad, claro, sino que de todos los estados de la ciudad, porque aparte te comento que el amaranto es una planta muy noble, que se da en zonas lacustres, se da en la parte cerril, se está sembrando en muchos estados donde no se sembraba amaranto, se están haciendo pruebas y el amaranto está sobresaliendo. De hecho, allá en Tulyehualco tenemos una zona que es la zona Chinampera, donde normalmente nos decían, aquí el amaranto no nace, no se da. Hemos ya tenido, llevamos con ese proyecto unos 15 años. El amaranto ya se dio ahí. Es una planta buena. En cuanto a estudios de valor nutricional, también ya se comprobó que el amaranto es muy bueno, el que nace ahí. Entonces, como ese espacio, te puedo comentar otros más. Interrumpa. Tenemos que ir a una pausa. Es momento de escuchar a Mecatec, nuestro patrocinador, y a otros que apoyan este programa. Y seguimos platicando de considerar al amaranto grano estratégico y que el amaranto se incluye en la canasta básica. Regresamos enseguida. Regresamos a Acústica Agronegocios. Seguimos adelante, amigos de Acústica Agronegocios. Qué bueno que nos acompañan. Recuerden, tenemos diferentes vías de contacto. Estamos en la radio hertziana, en la radio tradicional a través de diferentes frecuencias, en el Valle de México, en las zonas metropolitanas de Guadalajara, también estamos en Monterrey y en diferentes entidades de la República Mexicana, en Sonora, en Chihuahua, en Sinaloa, en Yucatán, en Guerrero, en Puebla, en algunas partes también del estado de Veracruz, a través de del canal 13, cadena Albavisión, televisión abierta, en Tlaxcala, en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, también en el Bajío, en Guadalajara, en Monterrey y en nuestras redes sociales a través de Acústica Noticias. Y recuerden, pequeños productores, acérquense, conozcan la oferta que Mecatec tiene para todos ustedes en maquinaria agrícola especializada, altamente especializada para pequeñas y medianas superficies. Consulten ustedes nuestra página, pónganse en contacto con nuestros representantes y sin duda encontrarán una opción adecuada para ustedes. Bien, vamos a seguir platicando de producción de amaranto aquí en la Ciudad de México. Estamos con Juanita de la Rosa Beltrán, representante del Sistema Producto Amaranto en la Ciudad de México. Entonces, Juanita, estamos en el desarrollo de la idea de que el amaranto tiene que ser un grano estratégico y de que se incluye en la canasta básica. Así es.
Eso es lo que nosotros como sistema producto queremos, del sistema de la Ciudad de México, ¿no? Específicamente, estamos en un pueblo que es productor de amaranto, pero como te comentaba, queremos que se siembre más. Que se siembre más. Perdón, ¿qué implicaría que el amaranto sea considerado grano estratégico? ¿Eso qué implicaría? Pues implicaría que siempre tendríamos amaranto, para empezar. Y de ahí, pues partimos a que se vaya difundiendo más todos los beneficios que tiene y que llegue hasta esas comunidades donde hay hambre, donde hay desnutrición. En todo el país. Así es. Y que entonces con eso podamos combatir un poquito de toda esa problemática que tenemos como sociedad, ¿no? Y como a veces, para nosotros sí es preocupante, porque sí tenemos un arma que no la estamos no la hemos sabido aprovechar. No la estamos utilizando para ese tipo de problemas que nuestro país tiene. Que nuestro país tiene porque hay comunidades que no tienen qué comer y no sé, a mí se me ocurre que una sopa de amaranto, un atole de amaranto, hasta las famosas sopas instantáneas, que se pudieran hacer con amaranto, porque el amaranto permite esa flexibilidad, ¿no? Lo podemos encontrar, no sé, ahorita en miles de golosinas. De hecho, está dentro de la canasta. Ahorita nos hablas de los productos que nos les trajiste para mostrarnos, sí. Dentro de estas, ahorita, por decirlo, lo transformamos en muchas golosinas y estamos dentro de la canasta básica. Que además son nutritivas, perdón. Además. Y pero estamos catalogados como un alimento, pero es como golosina. Lo que nosotros queremos es que esté dentro de la canasta básica, pero como un alimento. Como un alimento donde podamos ir a la tienda y podamos comprar una sopa, pero que sea de amaranto, ¿no? Y que tengamos la cultura de, no sé, de comprar unas galletas, que no normalmente son de harina de trigo, pero que sean también con harina de amaranto. Y además esos dos alimentos que acabas de mencionar no son nada recomendables. Las famosas sopas instantáneas que hay de muchas marcas, pues contienen elementos altamente dañinos, especialmente sodio y otros edulcorantes, conservadores que dañan terriblemente la salud. No sería ese el caso del amaranto. Se podría hacer una sopa natural que tendría que consumirse muy rápido, precisamente para que no se enfrente al deterioro de la vida de anaquel, pero se puede hacer, digo. Claro que sí. Además, el amaranto tiene una vida de anaquel muy larga. Ok. Tiene una vida de anaquel muy larga, entonces, por eso, pues queremos hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Para que, así como entremos dentro de las comunidades alejadas, así también podamos incluirlas en los mercados de ¿cómo te digo? De alto consumo, de alto gourmet. Consumo gourmet, porque también tenemos productos gourmet. Te platico que, por decir, estamos haciendo alegrías o chocoamaranto con chocolates cero azúcar, con chocolates... Con contenido de cacao certificado. Así es. Ok. Así es. O con puro cacao, porque también hemos contactado a algunos productores de cacao donde nos venden su producto y nosotros se lo incluimos al amaranto, ¿no? Ya sea solo con amaranto o, por decir, hacemos obleas rellenas de chocolate, que son deliciosas también, pero todo nuestro producto, aparte del decorado de amaranto, su esencia o su mezcla primordial es el amaranto. Ya sea en harina, ya sea en cereal, pero siempre está presente. Ahora, Juanita, por favor, háblanos un poquito de los productos, qué es lo que tenemos. Vemos aquí si lo puedes mostrar a la cámara. Compañeros, ustedes nos indican de qué manera para que no dé el famoso charolazo. Platícanos, ¿qué son esos productos, Juanita, por favor? Porque veo que hay de varios colores y varias presentaciones y formas. Pues sí, mira, para dar a conocer nuestros productos, pues hemos diversificado mucho el amaranto, ¿no? Estas obleas son las que hacemos allá. Si la puedes subir un poquito, por favor, y dirigirla a la cámara, a esta, por favor. Son obleas hechas con harina de amaranto también, y que van rellenas de chocolate, van escarchadas con chocolate y con amaranto, ¿sí?
Pero, digo, así ya no nos comemos un chocolate ya más... Más nutritivo, digamos. Este es más nutritivo, ¿no? Además, si las prueban, están deliciosas. Y pues también lo que hablábamos de lo gourmet, ¿no? Estas, por decir, son obleas, que también son de amaranto. Traen amaranto dentro. Más arriba, ándale, así. Y además este sabor es matcha. Sabor matcha. Matcha. Esta hierba que se utiliza mucho para los tés. Para algunas bebidas. Así es. Muy bien. Matcha, hacemos en sabores chai, taro, chocolate, nuez. O sea, el sabor que nos podamos imaginar, lo podemos hacer. Ya sea así, en barritas de alegría, en barritas de chocolate, con amaranto. O sea, en galletas también. Y tenemos estas pequeñas obleas también. Así es. Son coronadas, digámoslo así, con amaranto y chocolate. Con amaranto y chocolate, así es. Y también en los sabores que nos podamos imaginar. Como por ejemplo. Por ejemplo, nuez. ¿Estas de qué sabor son? Esas son de chocolate. De chocolate, hay de nuez. Con chocolate. Hay de nuez, de coco, de vainilla, fresa. O sea, el sabor que nos podamos imaginar. Esa, por decir, es oblea de amaranto, rellena de chocolate de fresa. Ah, chocolate de fresa. Así es. Okay. Entonces, digo, el amaranto es un cereal que lo podemos... Y muy versátil, ¿verdad? El amaranto es muy versátil. O sea, se pueden, por lo que escucho, se pueden elaborar diferentes productos sólidos, líquidos. Sólidos, líquidos, porque podemos preparar atoles, malteadas, hot cakes, tamales, galletas, panqués, granola. O sea, tenemos para echar para arriba con el amaranto. ¿Los podemos probar? Claro que sí, por favor. Vamos a probar ¿Es chocolate de fresa? Ese es chocolate de fresa. Ok, a ver, vamos a tomar un pedazo. Oye, qué rico. Qué bueno que... Está muy rico, ¿eh? Sí. Sí, de veras. Está muy rico. Ahorita al ratito me lo termino. Pero sí tiene un sabor muy agradable. Sí. Sí. Destaca el chocolate y bueno, también las semillitas de amaranto que lo rodea. Así es. Ese amaranto ya está reventado. La semillita es 10 veces más pequeña. Eso es importante. El amaranto es una semilla muy pequeña. Sin embargo, para preparar los dulces se somete a un proceso. ¿Cómo es este proceso, Sí, el proceso es de calentamiento nada más. No lleva grasa, no lleva nada más que el calentamiento. Anteriormente lo tostábamos en comales de barro. Comales de barro, lo movíamos con una escoba de popotillo y el amaranto brinca como una palomita. De hecho, es el color más o menos igual, el proceso, pero sin grasa, sin mantequilla, sin nada. O sea, revienta y pues ya se puede procesar, ya se vuelve blanquito. Para los dulces. Ajá. Para la harina o para otros productos no necesariamente se tiene que tostar la semilla. Sí. Ah, siempre va a tostar la semilla. Siempre la semilla para hacer, por decir, las alegrías, el cereal, la harina, hay que tostarlo primero. Es como cocerlo, ¿no? Es como cocerlo y ya entonces ya lo podemos procesar. Ya se mete a los molinos, se vuelve harina, se pulveriza y ya lo podemos utilizar en los atoles, para empanizar. O sea, ¿el amaranto crudo únicamente sirve como semilla? ¿O tiene algún otro uso el amaranto semilla? El amaranto semilla sí también es utilizado en algunos otros países, porque aquí normalmente no se da eso, pero se utiliza para hacer sopas. Pero hay que tener un proceso detallado de la semilla, porque la semilla es muy dura. Ajá. La semilla es muy dura, entonces se tiene que remojar, se tiene que tallar y entonces ya después se procede a cocerla en sopas. Además, también te comento, el amaranto podemos hacer maravillas, ¿no? Desde que está germinando, nos la podemos comer el germinado de amaranto, nos podemos comer las hojas del amaranto, de la planta, nos podemos comer hasta los tallos, o sea, porque tienen una infinidad de nutrientes. Entonces, sí es un alimento
porque nosotros lo consideramos así, un alimento que viene desde nuestros antepasados, ¿no? Oye, claro. Porque además Oye, es eso. hay una leyenda que dice que los españoles dicen que ya no consuman amaranto estos mexicas porque ya nos dimos cuenta que es un alimento que los fortalece. Así ¿Hay es. evidencias de esto? Pues no hay evidencias, ¿no? Meramente pero hay tradición oral. Hay tradición, hay leyendas que nosotros tenemos dentro de nuestra cultura, y se dice que por eso los aztecas pues eran unos guerrerazos, ¿no? O sea, gente muy grande, muy nutrida, muy fuerte. Bien nutrida. Bien nutrida. Y que el amaranto pues formaba parte de su alimentación. Y que así también se cuenta pues que solamente los guerreros era que comían esa mezcla de amaranto con tuna roja, ¿no? Ah, mira, qué interesante. Pues Juanita de la Rosa Beltrán, representante del Sistema Producto Amaranto en la Ciudad de México, muchas gracias por esta entrevista muy interesante. Pues muchas gracias por invitarnos. No pudieron venir algunos otros compañeros. Te comento que que agradecemos el espacio a nombre de mi presidente del sistema, el señor Apolo Franco Xolalpa. Bien. Y pues muchas gracias, Juanita. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Continuamos en Acústica Agronegocios. Y seguimos adelante, amigos de Acústica Agronegocios. Qué bueno que están con nosotros a través de nuestras diferentes frecuencias en radio, televisión y redes sociales. Y recuerden, este programa es patrocinado por Mecatec, Mecanización Inteligente, que siempre tiene opciones para pequeños y medianos productores rurales. Y siempre me da mucho gusto platicar con Eric Gordillo Enamorado, productor y consultor agrícola, un agrónomo incansable, que ha estado presente en diferentes entidades del país, conociendo, viviendo la experiencia de la producción agrícola in situ. Y en esta ocasión vamos a hablar de temas que me parecen muy, muy relevantes. Vamos a hablar de agricultura regenerativa, de fertilidad y sanidad de suelos en tiempos de cambio climático. ¿Por qué son importantes estos temas? Eric, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. Gracias, José Luis, gracias al auditorio, un gusto estar con ustedes. Eric, ¿por qué es importante hablar de agricultura regenerativa en tiempos de cambio climático? Fíjate que es importante que tanto agricultores como consumidores de todo lo que se produce en el campo conozcan que estamos viviendo un cambio brutal en la forma en cómo se produce, en la forma en cómo se hace agricultura, y por lo tanto tenemos que cambiar las formas y los métodos de trabajo desde el surco. Este año ha sido más que evidente el tema de las lluvias fuera de foco, lluvias torrenciales, lluvias bastante intensas que han dificultado realizar la agricultura como tal. Y en ese sentido permea el tema de que hagamos cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Sí, Eric, ¿y esto qué implicaría? ¿Qué estrategias, qué prácticas hay que llevar a cabo para poder sacar el mejor provecho posible de esta situación climática que afecta prácticamente a todo el planeta y en algunos momentos del año de manera muy particular en México, con esa sequía que tuvimos desde finales del año pasado y prácticamente medio año de este? Fíjate, José Luis, que el tema viene desde los propios espacios de producción. Como yo como agricultor procuro mantener la calidad de mi suelo. El suelo es un ente vivo al que pocas veces como agricultores le damos la medida justa y el trabajo correcto con nuestras prácticas agrícolas. En ese sentido, agricultura regenerativa tiene que ver con atender el suelo, procurar las mejores condiciones para que haya fertilidad y haya sanidad en nuestros suelos. Y esto precisamente, ¿cómo lo alcanzamos? En vía de los hechos, ¿cómo le hacemos, Eric? Mira, va desde, por ejemplo, saber calcular bien los productos sanitarios que usamos, dígase agroquímicos. De repente muchos agricultores no tienen la información correcta
en cuanto a dosis, en cuanto a frecuencia, en cuanto a rotación. Eso es algo básico. Uno, que me va a ahorrar dinero si yo sé hacer bien la aplicación, si yo sé usar el producto correcto. La otra, no voy a estar afectando el suelo ni los microorganismos que están en el suelo y que son los que hacen posible el crecimiento de las plantas. Entonces, esa es una primera parte muy sencilla de agricultura regenerativa. Y la otra tiene que ver con tener una información básica de cómo está la salud del suelo a través de un análisis que me permita saber la salud del suelo y a partir de ahí, qué cosas puedo yo incorporar para mejorar la condición del suelo en términos de fertilidad, en términos de sanidad. Ejemplo, la incorporación de cal agrícola. ¿Cada cuánto la hago? ¿Por qué la tengo que hacer? ¿Qué beneficio espero? ¿Y cuánto me cuesta realizarla? Es una inversión mínima que me va a representar que el suelo tenga una condición diferente en cuanto al pH, que las plantas puedan nutrirse de mejor forma e incluso cambiar la textura del suelo de forma gradual. Si yo tengo un suelo que es muy lodoso, con la cal le puedo cambiar poco a poco la propia estructura física del suelo. Entonces, hay una serie de actividades en la agricultura regenerativa que van al siguiente nivel, que es cómo yo protejo mi suelo con barreras vivas, con árboles locales, por ejemplo, ¿ya? Esas barreras vivas impidan que el aire se quede los nutrientes de mi suelo, que el suelo se erosione por efecto del aire. Y así vamos con una serie de prácticas, pasando por los abonos orgánicos, por los bocachis, por los lixiviados, por una serie de productos de origen natural que son de bajo costo, que me permiten hacer una agricultura más rentable, más amigable con el medio ambiente. Eric, es importante partir de un análisis de suelo. ¿Con quién es recomendable acercarse para saber cuáles son las condiciones de mi suelo en materia de micro y macronutrientes? Y me imagino que eso te daría mayor certeza de qué elementos incorporar, independientemente de que me parece muy importante esto de agregar la cal por los nutrientes que le aporta el suelo. Pero ¿cómo es indispensable tener ese análisis de suelo hecho por alguna institución educativa o privada reconocidas? Sí, fíjate que hay varias instituciones que brindan el servicio de análisis de suelo al público en general. Los precios son muy accesibles y esa información a mí me permite tomar las mejores decisiones. Y en agricultura regenerativa, todo lo que yo haga positivo va a tener un resultado positivo para lo que yo produzco. Sin importar qué produzca, todo lo que yo pueda abonar para la salud de mi suelo e incluso la parte de tener las barreras vivas, como comentaba, aunque no me lo crea el público, atrae el agua. Un árbol siempre va a ser fuente de vida, sombra, retención de agua, va a retener el suelo, va a hacer que no se me erosione. Entonces, eso es parte de agricultura regenerativa y va asociada a muchas cuestiones que tienen que ver incluso con cómo se ve nuestro predio, ¿no? Un predio sin árboles es un páramo, literalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo para que en mi predio haya árboles? Pueden ser árboles maderables, pueden ser árboles frutales, y de esa forma empiezo a generar una simbiosis a nivel de mi predio. Eric, tú conoces bien el estado de Hidalgo. Yo ahí conozco varios predios en donde utilizan como barrera viva árboles de pirul, utilizan nopales silvestres y utilizan magueyes silvestres. Eso también sirve como barrera viva, y me refiero a aprovechar las especies arbóreas o arbustivas locales para colocar esos cercos vivos. Eric, ¿esto es efectivo? Totalmente, José Luis. Aquí, ¿verdad? Uno tiene que valerse de lo que es lo local, por así decirlo, ¿no? Aquí, pues, tenemos, en la zona de Veracruz, tenemos un clima muy benigno, que la que sembremos se va a dar. En otras partes del país, pues, tenemos condiciones más adversas, y entonces podemos usar especies locales. Y de eso versa la agricultura regenerativa. Usar lo que es local para que exista precisamente pertenencia, ¿verdad?
a lo que es mi territorio, a lo que es mi espacio, que no haya especies ajenas, porque esas especies ajenas a veces consumen más agua, requieren diferentes tratamientos. Entonces, lo más recomendable, y es muy atinado tu comentario, usar especies locales. Ahora, Eric, ¿por qué es importante conocer el pH, el potencial hidrógeno de mi suelo? Fíjate que el pH nos permite, ¿verdad?, en mayor o menor medida, un tema que tiene que ver con la disponibilidad de los nutrientes en el suelo y que esa disponibilidad sea útil para las plantas, ¿ya? Un suelo muy ácido impide la alimentación correcta de la planta, dificulta el crecimiento. En el otro extremo, un suelo muy alcalino va a hacer que las plantas difícilmente se desarrollen, ¿no? Entonces, porque tiene que tener un equilibrio, dicen los especialistas, que el pH ideal es el número 7, pero se puede producir en pH de 5, de 8 y hasta de 9, ¿no? Ácidos o alcalinos. Aquí lo importante es cómo yo, con algunos elementos, puedo equilibrar el pH de mi suelo, e incluso, ya cuando hablamos de cuestiones más técnicas, cómo puedo también equilibrar el pH del agua. No todo el agua es igual, no es lo mismo el agua, por ejemplo, de Aguascalientes, que el agua que tenemos aquí en Veracruz, ¿no? Tiene diferente pH, diferente dureza, diferente consistencia. Entonces, eso va a facilitar o dificultar el uso de esa agua para la agricultura. Entonces, también dependiendo del pH del suelo o del pH del agua, es como se va a desarrollar mejor o peor mi cultivo. Incluso si yo pienso sembrar un cultivo X, pero las condiciones de mi suelo no son las apropiadas, pero sí lo son para un cultivo B, pues ni modo, tendré que tomar esa decisión y optar en este caso por el cultivo B. Es correcto, José Luis, auditorio, y eso se conoce como vocación productiva. Hay terrenos que son muy buenos para maíz y hay otros terrenos que son muy buenos para naranja. Pero hay otros terrenos que son ideales para frijol y otros para especies maderables. De eso hablamos de la vocación productiva. Y todo eso evidentemente tiene que ver con todos los elementos que tengo disponibles, que tengo a mi alcance, Eric. Es correcto. Si yo estoy en Puebla, si yo estoy en Querétaro, o Zacatecas o Sinaloa, en ese estado, en esa localidad donde yo estoy, hay materiales que puedo utilizar de manera amigable con el bolsillo, desde luego, y no distorsionar lo que estaba en el ambiente de forma natural y endémica. Sí, muy importante, Eric, porque, bueno, aunque también, por ejemplo, mencionaste elementos como los abonos orgánicos, como los bocachis, como los lixiviados, eso también nos puede ayudar de manera muy importante, Eric, a tener un suelo sano. Es correcto. Un suelo sano va a producir lo que yo siembre. Un suelo enfermo va a ser muy difícil que me pueda dar una productividad y una rentabilidad en lo que yo estoy buscando. Correcto. Eric, por favor, permítenos unos segundos. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos platicando, reitero, de consejos prácticos, de consejos que se pueden poner en marcha en cualquier localidad rural de nuestra República Mexicana con motivo de este fenómeno del cambio climático que llegó para quedarse. Por favor, regálanos unos segundos. Gracias, Eric. Vamos a una pausa. Recuerde, esto es Acústica Agronegocios. Este programa es patrocinado por Mecatec, mecanización inteligente, que siempre tiene propuestas interesantes para pequeños y medianos productores rurales, y estamos a través de las diferentes frecuencias de Grupo Acústica. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Continuamos en Acústica Agronegocios. Gracias una vez más al ingeniero Eric Gordillo Enamorado, productor y consultor agrícola, que de hecho en estos momentos se encuentra en el terreno listo para la siembra del maíz. ¿Cómo va el maíz ahí en el centro de Veracruz? Eric, platícanos en qué etapa de desarrollo está la planta, cómo viene la cosecha, qué problemas se han enfrentado. Atención, productores de maíz, esto es importante para ustedes. Sí, fíjate que aquí en la zona, José Luis, auditorio,
Estamos terminando de sembrar el día domingo, terminamos de sembrar. La verdad es que el temporal no nos dejó entrar a tiempo. La canícula de este lado del país entró con agua y lluvias torrenciales. Entonces, apenas el día lunes nos dio piso los diferentes predios que tenemos y hemos estado literalmente desde las 4 o 5 de la mañana hasta las 7, 8 de la 9 de la noche sembrando, porque el sábado nos vuelve a llover y la plantita ahorita en unos espacios ya emergió, ya salió, y en otros pues está en proceso de germinación. Estamos batallando bastante con el tema de malezas, es muy agresivo acá el tema de las malezas, pero va a haber la oportunidad de presentarles más adelante los resultados que vamos a obtener de estas siembras que estamos haciendo en más de 150 hectáreas. Eric, ¿qué diferencia hay entre una canícula tradicional, es decir, con calor elevado pero sin lluvias, y qué diferencia hay entre una canícula con con aguaceros torrenciales? Hay calor, hay mucha humedad y también hay mucha agua. Sí, y más allá del agua, el asunto es que al llover en exceso, nuestros suelos quedan anegados y entonces es muy difícil entrar a sembrar, hacer alguna labor. Entonces tenemos que esperar a que dé piso, como se dice aquí en la zona, para poder entrar con los equipos de siembra, hacer la labor de siembra, y eso es lo que dificulta el tema de las lluvias. La otra es que una vez que está establecido el cultivo, si yo aplico algún fitosanitario y llueve, ese producto se lava, entonces pierde efectividad y hay que volver a hacer la actividad, y las malezas en esta zona del país no perdonan. ¿Cómo son las malezas? ¿Qué problemas originan, Eric? Más allá de que te invaden y compiten por los nutrientes del suelo, las malezas normalmente ocasionan que tu cosecha no sea homogénea y que se te vaya, en el caso de el maíz, ¿verdad?, una planta que no es deseable en términos de producción. Por ejemplo, una espinosa, una amargosa, que puede representarte problemas al momento de la cosecha. Ahora, ¿cuál es la mejor manera, desde tu experiencia, Eric, para combatir estas malezas? Nos estás hablando de 150 hectáreas, una superficie impresionante como para que tengas ahí una cuadrilla de trabajadores jalando mata por mata. Eso es imposible. ¿Cuáles son los mejores métodos para combatir estas malezas, dependiendo del tamaño de la superficie y el tipo de cultivo? Fíjate que aquí nos ha tocado aprender, porque toda la vida es un aprendizaje. Claro. Nos ha tocado aprender a trabajar la tierra en un esquema de labranza mínima. La rastreada nos funciona muy bien. El uso de selladores de suelo, lo que es una tracina, por ejemplo, esa nos permite bajar la presencia de las malezas, la emergencia de las malezas. El maíz sale, y una vez que el maíz empieza a crecer, viene abajo la maleza, la mata de maíz le hace sombra a la maleza, y por competencia de luz solar, la maleza se queda abajo y el maíz va para arriba. Entonces, esa forma es muy rentable, es muy práctica y es muy eficiente. Estos elementos que mencionaste, las rastreadoras, las tracinas, ¿son elementos físicos, Eric? ¿Son técnicas físicas? Sí, lo que es rastreo es una labor que se hace con tractor, y lo que es atracina es una parte química. O sea, una es física, otra es química, y de cualquier manera ayudan con el combate de las malezas. Ajá, así es. Y la otra parte que contrarresta la parte química tiene que ver con el uso de foliares de origen orgánico. Entonces, no todo lo que hacemos es químico, pero tampoco es 100% biológico, orgánico, ¿no? Tenemos que combinar métodos, y eso es lo que nos permite lograr una buena productividad y alcanzar las metas de trabajo que tenemos acá, ciclo con ciclo. Oye, Eric, y aquí entra el riesgo que tienen ustedes, los agroproductores, los consultores agrícolas, por el tema de la lluvia en exceso. Si tú aplicas estos foliares de origen orgánico,
y el sábado, como tú señalas, y además así está pronosticado, viene un aguacero muy fuerte, pues la propia agua de lluvia lo va a lavar. ¿Cuál es la mejor recomendación? ¿En qué momentos aplicar estos foliares o algún otro producto en beneficio de las plantas, Eric? Mira, hay diferentes, cada cultivo tiene una necesidad nutricional específica. No es lo mismo un frutal que una gramínea, dígase maíz, trigo, sorgo. Entonces, es importante que nosotros como agricultores ubiquemos el momento ideal en donde nuestro cultivo requiere ese tipo de productos para hacer posible una mayor producción. En el caso de maíz, por ejemplo, hay 2 etapas críticas, que es cuando el maíz tiene de 3 a 4 hojas. Esa es una primera etapa crítica. Y la siguiente etapa crítica es cuando el maíz tiene de 7 a 8 hojas. Esas son las etapas más importantes, es donde yo puedo llegar y darle al producto los foliares, los promotores de crecimiento, los aminoácidos, para que el cultivo se desarrolle al máximo de su capacidad. Eric, ¿por qué son críticas estas etapas cuando el maíz tiene entre 3 y 4 hojas en una primera etapa y en una segunda etapa cuando prácticamente las duplica y llega a 7, 8 hojas? ¿Por qué es crítico este momento? Fíjate que es una cuestión de vida de la planta. A las 3, 4 hojas la planta va a desarrollar todas sus estructuras de planta, por así decirlo, lo que es el tallo, la hoja, todo lo que es la propia estructura de la planta. Y si en ese momento no tiene los nutrientes adecuados, va a crecer de forma deficiente. ¿Ya? Si lo comparamos como un niño, es etapa de 3 a 5 años, ¿no? Ya. En donde si no lo alimentas bien, pues el niño no logra crecer como tal. Y la otra etapa de 7 a 8 hojas, en el caso del maíz, es la etapa previa al momento en que la planta desarrolla sus órganos reproductores, dígase la espiga, que es el macho, o el gilote, que es la hembra. Entonces, si hay buen desarrollo de esos 2 órganos reproductores, hay mucha posibilidad de que se forme la mazorca y el respectivo llenado de la mazorca. Ahora, Eric, siguiendo hablando de maíz, ¿cuál es el criterio que debo de seguir para la selección del mejor grano, tomando en cuenta que pues hay muchos granos híbridos desarrollados por instituciones privadas o instituciones como el INIFAP, que responden a ciertas características físicas, geográficas de las diferentes regiones que hay en el país? ¿Cómo puedo optar por, reitero, un maíz híbrido o un maíz criollo, un maíz natural? ¿Ahí cómo se da ese proceso de selección, Eric? Mira, mucho de eso depende de la propia característica de lo que nosotros producimos, ¿no? En pequeñas superficies, pues podemos optar por buscar maíces locales, maíces nativos, ¿no? Que no me representen un gasto financiero alto. En el caso de agricultura comercial, que es lo que hacemos de este lado, sí tenemos que recurrir a maíces híbridos que nos garantizan lo que buscamos. Que puede ser una parte de forraje, una parte de producción de grano, o elote, o las propias combinaciones de todas esas, ¿verdad? Forraje elotero, forraje grano. Ahí, más que nada, esa selección depende de las necesidades y de las ideas de trabajo que yo tenga que desarrollar como agricultor. Y bueno, también ahí me imagino que juega un papel importante la rentabilidad. No sé, tú platícamelo por favor, Eric. No es lo mismo producir maíz para grano, por ejemplo, destinarlo a tortilla, que maíz, por ejemplo, para cuestiones pecuarias, que percibo, es mi opinión, tú acláramelo por favor, percibo que el maíz para alimento pecuario podría tener mayor rentabilidad. ¿Esto es así, Eric? Mira, no es del todo una ciencia. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de las condiciones agroclimáticas. Ahorita, por ejemplo, nosotros estamos dándole una pelea brutal a las plagas gusano, porque tenemos condiciones para que la plaga se desarrolle a su máxima capacidad. Entonces, no podemos hablar de una rentabilidad así de forma general, claro. Pero lo que sí te puedo comentar, y me gustaría mucho que el auditorio se quedara con ese dato, es que debemos llevar registros de cuánto nosotros invertimos para producir lo que producimos,
sin importar si es una hortaliza, si es un cítrico, si es maíz o cualquier otro cultivo. Tenemos que llevar registros que nos permitan precisamente determinar cuánto nos cuesta producir y al final de todo nuestro trabajo, cuánto ganamos por lo que hacemos. Oye, Eric, y me pareció muy importante, permíteme cambiar un poquito de tema, dejando a un lado lo de la rentabilidad, me parece importante que la canícula húmeda ofrece condiciones perfectas a las plagas, en este caso para los diferentes gusanos que afectan al maíz, son condiciones propicias, o sea, ellos están en el mejor momento y en el mejor lugar. Es correcto, la canícula que trae agua es el nicho ideal para el desarrollo potencial de todas las plagas habidas y por haber. Y eso evidentemente aumenta el reto y aumenta el riesgo para ustedes, los productores. Es correcto, y por eso la intención de hacer combinación de métodos para combatir las plagas. Y ahí es en donde entran todos los elementos que nos acabas de mencionar. Es correcto, José Luis. Bien, Eric, pues muchísimas gracias por haber platicado de tu experiencia práctica en la producción de maíz allá en Veracruz. Suponemos que ahorita ya tú y tus compañeros de trabajo están listos para seguir adelante con las diferentes faenas. Les deseamos éxito y esperemos que las próximas lluvias no afecten la producción de maíz ahí en Veracruz. Esperemos que así sea y agradezco mucho el comentario. Gracias, Eric. Buen día. Hasta pronto, buen día. Hasta luego, Eric Gordillo, productor y consultor agrícola allá en el estado de Veracruz en la siembra de maíz, destacando lo importante precisamente de la agricultura regenerativa y todo lo que ello implica. Llegamos a la parte final de Acústica Agronegocios. Muchas gracias, amigos, por sintonizarnos y los invitamos a que sigan en sintonía con este programa y en las frecuencias de Acoustic. Buenos días. Eso fue Acústica Agronegocios, la primera cadena de agronegocios en México. Una producción de Grupo Acústica.